una semana estábamos viendo la integral indefinida, ¿ok? Conocerla, cómo funcionaba sus partes, era el propósito. Y entonces llegamos a conocer cómo es una integral indefinida. La integral indefinida es cuando yo tengo una integral y cuando yo hago esa función o obtengo la integral de la función, me da otra función, básicamente. Y a esa función resultado le agrego un más c. Entonces, hasta el momento solo sabemos integrar, pues no tenemos ni idea de para qué sirva. Entonces, el subtema, si revisan su temario, hay una parte que dice, necesitas ver los ejercicios y aplicaciones que tiene la integral indefinida. Entre las aplicaciones de la integral indefinida, que son varios, como para determinar área bajo la curva. De hecho, esa es de las principales aplicaciones que tiene la integral, poder determinar el área bajo la curva. Eh, Todo lo que conocemos actualmente de tecnología o de economía viene de estas bases que nos dieron el cálculo integral. Por ejemplo, todo lo que conocemos como electromagnetismo viene de haber podido entender cómo el campo magnético varía por cada milímetro que va pasando por cada parte del radio. Entonces, entender el campo magnético, el campo electromagnético, requiere del uso de la herramienta del cálculo integral. Eh, en los bancos, todo lo que conocen como interés compuesto, interés variable, también requiere de un cálculo de probabilidad estadística que viene determinado por el área bajo la curva de la distribución normal. No sé si recuerdan, la distribución normal es la campana de Gauss. Entonces, es por eso que en esta ocasión vamos a revisar cómo es que el cálculo integral apoya a otras áreas como es la física y la economía, ¿vale? Entonces voy a empezar con un ejercicio de física para empezar a relacionarlo. Lo hago de esta forma debido a que todos en algún momento llevaron física en su secundaria o en su prepa. Entonces va a ser fácil que lo logren entender. Si tuvieran alguna duda, les pido que me lo comenten y intento resolver esa duda, ¿vale? Voy a empezar desde donde nos habíamos quedado la clase anterior, lo voy a explicar nuevamente todo por si alguien no estaba en esa clase. Y entonces veíamos que vamos a ver un ejercicio de tiro vertical. Ejercicio de tiro vertical es cuando yo agarro un objeto y lo lanzo hacia arriba. Obviamente por la propia acción de la atracción de la Tierra, el objeto va a volver a descender. Hay cosas que para nosotros podrían ser obvias. Si yo lanzo un objeto y lo lanzo con una velocidad inicial de 49 metros sobre segundo, ¿a qué velocidad va a volver a retornar a mi mano? ¿Alguien tiene idea? Si un objeto yo lo lanzo con una velocidad inicial de 49, sube, llega a su punto máximo, baja y vuelve a llegar a mi mano. ¿Con qué velocidad va a volver a llegar a mi mano? A la misma con la que la Exacto. lanzó, ¿no? Por la gravedad. Exacto. Muy bien, compañera, gracias. A la misma, idéntica, si yo lo lancé a 49 metros sobre segundo, cuando vuelva a tocar mi mano, va a caer a 49 metros sobre segundo. Entonces, estas deducciones, espero que las podamos ir haciendo para que sea más sencillo entender el por qué, ¿vale? Entonces, yo lanzo un objeto, lo tengo ahí, lo lanzo en dirección vertical hacia arriba y obviamente empieza con una velocidad inicial de 49 metros sobre segundo. El objeto sube, mientras va subiendo va perdiendo velocidad, entonces yo podría decir que por ahí, antes de llegar a la parte superior, a lo mejor ya tiene 10 metros sobre segundo, porque fue perdiendo su velocidad. Cuando hablo de velocidad y hablo de cambio, me refiero a la aceleración. Entonces su propia aceleración fue disminuyendo. Hasta que llega un punto más alto y para todos queda claro que perdió su fuerza, perdió la energía que en un inicio tenía y por eso podemos llamar o podemos deducir que la velocidad final a la que llegó el objeto es de 0 metros sobre segundo. No necesito saber el peso del objeto, no necesito saber el tamaño, solamente necesito saber cuál fue su velocidad inicial y sé que en algún momento va a perder esa velocidad inicial. Cuando llegue al punto más alto va a ser cero, ¿vale? Entonces, teniendo esas deducciones, yo podría empezar a plantear mi ejercicio como tengo una velocidad inicial de 49 metros sobre segundo, una velocidad de 0 metros sobre segundo, una altura inicial de 0 metros y una altura máxima que hasta el momento desconozco, pero la podría conocer, ¿vale? Entonces, vamos a llamar a h de t, a h o la altura. Recuerden que normalmente en física a la altura se le nombra con la letra h, también funciona así en geometría para los triángulos. H es la altura, en este caso es la posición que va a tener en todo momento. Y B de t va a ser la velocidad. ¿Okay? Entonces es importante que observen cómo ya ahora tenemos dos variables. Una variable que va a ser B de t, que representa la velocidad, y otra variable H de t,
que explica la posición. Ambas dependen del tiempo. Normalmente en las funciones que hemos estado ocupando, ocupábamos f de x, donde f era la función y x era mi variable independiente. Aquí la variable independiente sería el tiempo. Muy bien, lo que quiero que hagamos es un pequeño análisis sobre la velocidad y la posición. Lo que ya sabemos, cosas que ya deberíamos de conocer, es como por ejemplo, sabemos que la velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Si yo quiero saber qué es la velocidad que lleva una persona, simplemente veo cuánto tiempo, qué distancia recorrió en cuánto tiempo. Así puedo determinar la velocidad de un objeto. ¿Qué distancia entre cuánto tiempo? Yo lo marco aquí como DDH sobre DDT, recordando que la D o diferencia es valor inicial menos valor final, ¿vale? Entonces, el cambio de altura con respecto al cambio de tiempo me daría la velocidad. Y por otro lado, también sé que la aceleración depende del cambio de velocidad. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Si un objeto se mueve a velocidad constante, la aceleración no existe, porque siempre tiene la misma velocidad. Pero cuando hay un cambio de velocidad, como en esta piedra, que primero tenía 49, luego fue subiendo 48, 47, 46, mientras más iba subiendo la roca, en mi ejemplo, menor era la velocidad. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Hasta aquí me parece que no hemos visto nada que no hayan visto ustedes en algún otro curso. Lo que nos importa ahora es pasar esas funciones derivativas a cálculo integral. Algo que sabemos es que si yo tengo una función con respecto, como si fuera una derivada, yo puedo ocupar las antiderivadas o las primitivas para ponerlo en forma integral. Ok, voy a suponer que nadie lo sabe hacer y entonces voy a escribir sobre la pantalla explicando que, eh, perdón, déjenme saco el lapicito. Listo. Esta es mi función. Cuando tenemos cosas que tienen derivadas, normalmente le llamamos una ecuación diferencial y es algo, un tipo de matemáticas o una asignatura de matemáticas que llevarán después. ¿Cómo podría despejar primero el DDT? Yo veo que abajo hay un DDT. ¿Cómo yo podría despejarlo? No lo quiero ahí. Despejarlo significa que no lo quiero de ese lado de la ecuación. ¿Cómo lo podría quitar? Pasándole al otro lado, Muy bien, ¿cómo lo paso al otro lado? multiplicando. Muy bien. Entonces estarán de acuerdo que me puede quedar como BDT es igual. Ah, perdón, ya me equivoqué. Es DDT que multiplica a DDT, que ustedes me dijeron que lo pasara multiplicando, igual a DDH. ¿Alguien recuerda cómo me puedo deshacer de las Ds? ¿Alguien recuerda cuál es la operación contraria a las integrales? Lo vimos. ¿Perdón? Integrando. Integrando, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es integrar. Lo que voy a hacer es integrar ambos lados. Cuando integro, la integral se va con la D y entonces me quedaría integral de B de T va a ser igual a H. ¿Ok? Integral de B de T por D de T. Me estoy comiendo ahí. Déjenme lo borro otra vez. Integral de B de T por D de T igual a H. Entonces lo que acabo de hacer es pasar de mi forma derivativa a mi forma integral. H va a ser igual a la integral de B de T con respecto a T. ¿Ok? No sé si quede claro, no sé si quede muy claro, lo que acabamos de hacer es simplemente ocupar el teorema fundamental del cálculo que me dice, si tú te quieres deshacer de una derivada, intégrala. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que así como si yo tuviera una multiplicación, podría usar la división para eliminarla. Si tuviera una raíz, podría ocupar una potencia para eliminarla. Lo mismo puedo hacer con derivadas. Puedo agarrar una integral y derivarla para poder eliminar, integrarla de la aceleración. Y entonces acabo de obtener esto. Voy a poner las definiciones de cada una. Y entonces me quedaría ¿Sí? que en la segunda, en la de h de t, ahora establece la posición con cómo vaya cambiando la velocidad. Ah, Y la velocidad es
cómo cambia la velocidad conforme va cambiando la aceleración. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros? ¿Dudas hasta ahí? No, profe, solo deme un minuto, déjeme copio eso. Sí, claro. También esta presentación ya está en la plataforma. Está como sesión 11-12. Me parece que si la quisieran buscar, ya está ahí. Para que puedan verlo con más calma. ¿Ok? Muy bien. Este fue mi análisis matemático. Lo que acabo de hacer es, como yo no sé, hice, ¿por qué cambié a integrales? Dirán, si lo tenías en diferenciales. Yo tendría que saber cuál es mi altura final. Para poder hacer esto, tendría que saber cuál es mi altura final. No sabía cuál era mi altura final. Para poder hacer tendría que saber cuánto es el tiempo que tardó en subir. No sé cuánto sea el tiempo que tardó en subir. Como no tenía esas dos, entonces no podía determinar ni las velocidades ni la aceleración. ¿Ok? Entonces lo hice de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo reviso, lo que voy a tener es que algo que sí conozco y algo que siempre va a ser igual, al menos aquí en la Tierra, es la gravedad, la aceleración con la que siempre caen las cosas. La gravedad es una constante. Me voy a apoyar de haber ido hasta mi integral más complicada, porque sé que simplemente si integro la gravedad, me va a dar cómo cambia la velocidad. Y entonces me parece que a partir de aquí ustedes ya podrán ver la relación. Si yo quisiera saber cuál es la aceleración que tiene un objeto conforme va cayendo, simplemente tengo que multiplicar la gravedad por el tiempo. ¿Cómo lo sé? Porque, por ejemplo, dice B de t es igual a la integral de la aceleración. B de t va a ser igual a la integral de menos 9.8 d de t. ¿Quién me podría dar la integral de menos 9.8? ¿Quién me puede dar la integral de menos 9.8? Menos 9.8t. Perfecto. B de t es igual a menos 9.8 por t. Y ahora sí, esta es una fórmula que ya ni es diferencial, ni es integral, ya es una función como las que me dan normalmente para que yo pueda sustituir y obtener. Esa función lo que me dice es, si tú quieres saber la velocidad de un objeto en cualquier minuto, en cualquier segundo, en cualquier hora, multiplícala por menos 9.8 y te va a dar la solución. Por eso hicimos la integral. Llegamos hasta la parte más compleja porque sí podemos, sabemos integrar, uno, y dos, sabemos el valor de la aceleración, ¿vale? Entonces, si están entendiendo hacia dónde va el ejercicio, hacia dónde está la idea de toda esta clase, o les cuesta trabajo entender la relación entre la física y las matemáticas. Profesor, Mande. en este caso no debería ser 9.8 positivo, ya que vamos en la misma dirección que la gravedad. Ah, muy bien. En este caso la voy a tomar yo como negativa, porque estoy tomando que cuando fue para arriba, todo lo que iba para arriba en mi, ¿cómo se llama este? Sí, en el plano que yo tomé como orientación, dije mi altura cero va a ser hasta abajo, entonces cuando va subiendo va adquiriendo una aceleración positiva y cuando va bajando va a ser una aceleración negativa. Solo por el sistema de fuerzas que yo establecí, digo que la gravedad es menos 9.8. Pero tal y como lo mencionas, como la gravedad va hacia abajo y esa es su naturaleza, debería de ser positiva. Para este ejemplo, por el sistema de referencia que yo ocupé, donde hasta abajo es cero, de hecho ahí lo marco, como la altura es cero, cuando sube, todo lo que sube va a ser positivo y todo lo que baja va a ser negativo, ¿vale? Sí. Pero sí, en general, para cualquier problema debería ser más 9.8. Muy bien, continúo y entonces la idea ahora sería mostrarles qué es lo que quiero. Quiero terminar este ejercicio descubriendo cuál es la velocidad del objeto cuando t vale 2 segundos. Quiero saber cuál es la altura máxima que va a lograr la piedra. 3. Quiero saber cuánto tiempo permaneció en el aire, tanto mientras iba para arriba como mientras iba bajando. Y quiero saber cuál fue la velocidad con la que chocó nuevamente con el suelo.
algunas cosas las podemos determinar muy fácilmente y por lógica, ¿ok? Como la velocidad con la que chocan el suelo. Una compañera bien ya lo respondió. La velocidad en t cuando vale 2 segundos también es sencillo. Acabamos de ver una fórmula que me lo indica. Entonces, simplemente vamos a ver las fórmulas y las integrales que lo resuelven. ¿Por qué lo quiero hacer así? Recuerden, el teorema fundamental del cálculo era ver muchísima teoría para llegar a una conclusión. Lo que quiero hacer ahora es lo mismo, revisar el ejercicio por física clásica, por integrales, y que ustedes empiecen a hacer las analogías, ¿vale? Entonces, ya que está así, vamos a iniciar. Si estuviéramos en un curso de física, lo primero que haría el profesor sería darles las fórmulas. Y bajo estas fórmulas, ustedes podrían determinar cualquiera de las preguntas que les planteé al inicio. Me da la primera fórmula, velocidad final va a ser igual a velocidad inicial menos g por t, la otra velocidad final al cuadrado, etcétera, ¿vale? Las de la altura. Entonces, estas fórmulas me dicen tanto velocidades como alturas. Vamos a hacer el ejemplo de la primera, por si alguno no supiera cómo funcionan las fórmulas. Por ejemplo, aquí me dice velocidad final es igual a 0. Entonces, velocidad final ya la tengo. Entonces, perdón, pluma. Aquí. Velocidad final ya la tengo. Velocidad inicial ya la tengo. Gravedad es algo que yo también sé. Y entonces de aquí podría despejar el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar el objeto a la parte superior? Esta fórmula yo podría despejar tiempo para así poder saber cuánto es el tiempo que tardó el objeto en permanecer en el aire. ¿Vale? Me parece que nadie tiene problemas con despejes. Lo pongo de esta forma. Si tuvieran dudas, me lo podrían comentar. Pero despejada mi fórmula, quedaría de esta forma. Velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad. ¿Vale? Simplemente sustituyo los valores. Me quedaría como 0, que es la velocidad final, menos 49 entre 9.8. Y me dice, tu objeto tardó en llegar desde el suelo hasta la parte superior 5 segundos, perdón. Tardó en llegar desde la parte de abajo hasta la parte más alta 5 segundos, ¿vale? Entonces, usar las fórmulas no debe tener problema para ninguno de ustedes. Si lo hubiera, me lo mencionan. Muy bien. Vamos a responder las preguntas que me plantea. Lo vamos a hacer muy rápido. Les digo, no estoy haciendo nada más que usar las fórmulas y sustituir, ¿vale? No es nada, no estoy ocupando cálculo integral ni nada. Incluso arriba lo menciona como ejercicio de física básica. No estoy integrando, solamente voy a sustituir en las fórmulas que sean necesarias. Entonces, ¿cuál es la velocidad en t menos 2 segundos? Tengo otra pregunta que me dice cuánto tiempo permanece en el aire. Otra pregunta que me dice cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil y cuál es la velocidad de impacto. La primera que quiero resolver es la de cuál es la velocidad que tiene en t igual a 2 segundos. Lo que quiero es una velocidad cuando t vale 2, ¿vale? Entonces simplemente sustituyo, velocidad inicial ya la conozco, velocidad inicial vale 49 metros sobre segundo, menos la gravedad por el tiempo. Observa, compañero, como aquí también está tomando en cuenta menos 9.8, solo que el menos lo pone afuera y dice la gravedad tómala como positiva, que es justo lo que mencionaba. Entonces, si hago estas operaciones, me dará 29.4 metros sobre segundo, ¿vale? Tendrá sentido si tenía al inicio, en la parte más baja, 49 metros sobre segundo, cuando subió apenas 2 segundos, ya debió de haber descendido 20 metros. ¿Estará bien o estará mal el problema? ¿Estará bien o estará mal el ejercicio? Está bien, ¿no? Está bien, porque si recuerdan, casi tardó 5 segundos en llegar a la parte más alta. Entonces sí, se nota cómo está perdiendo velocidad muy rápido. Muy bien, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, que es ¿cuánto tiempo permanece en el aire? Ya la habíamos resuelto, permanece 5 segundos. Entonces ahí cobra más sentido. Empezó con 49 y justo por la mitad, es más, si lo hiciera los 2.5 segundos, ya debería de haber perdido más de la mitad de la velocidad, ¿vale? Muy bien, continúo. Vamos a hacer ¿cuál es la altura máxima que Oiga, alcanza el profe, proyectil? Mande. ¿no serían 10 segundos? Que sean 5 cuando... Ay, perdón. ¿Otra vez? Es que se cortó un poquito. que si no... Ah, ok. Que si no serían 10 segundos, 5 cuando va subiendo y 5 cuando va bajando. Perfecto.
Sí, sí, justo. A lo mejor ahí no está bien planteada la pregunta, pero ahorita la vamos a responder. De hecho, el cálculo integral nos va a decir por qué es 10 segundos, que es justo lo que tú mencionas, ¿vale? El tiempo total que permaneció en el aire es 5 segundos de subida y 5 segundos de bajada. Incluso si observas, acá arriba pongo 5 segundos, que es lo que tardó en subir, más otros 5 que tardó en bajar, sí, el tiempo total sí serían 10 segundos. Esa es una muy buena observación, compañero. 10 segundos totales, ¿ok? Vamos a la última, a la de cuál es la velocidad del impacto, y entonces me dice que hay una fórmula. ¿Cuál es la altura máxima que tiene el proyectil? Perdón, ahí me salté esa pregunta. Ocupo la fórmula, perdón, me fui muy rápido. La fórmula es, la altura va a ser igual a la velocidad inicial por t menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Es de las fórmulas más complejas que pudiéramos encontrar, pero recordemos que solo es sustituir, ¿ok? ¿Qué valores tenemos? De hecho, ese 5 lo ocupamos o lo saqué porque necesito meterlo en esta ecuación, porque el tiempo que necesito para saber cuándo llegó a una altura máxima es justo este, t igual a 5 segundos. Entonces sustituyo t igual a 5, la velocidad inicial de 49, y entonces voy a tener esta ecuación ya sustituida. Fue 5 porque me pregunta cuál fue la altura máxima. Por lo tanto, fue el tiempo que yo estoy tomando. ¿Ok? Entonces ya hago la operación y me dice que en total logró subir, o la posición final, porque estamos hablando de posiciones, la posición final fue de 122.5. ¿Ok? Empezó en una posición de 0 metros y terminó en una posición final de 122.5 metros. La última es la más sencilla, entonces ahí ya voy llenando todos los datos. La última es la más sencilla, me dice, si tú quieres saber la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. Es una fórmula que ocupamos al inicio. Si yo hago 49, que fue la velocidad inicial, menos 9.8 de la gravedad por los 10 segundos, que ahora sí tardó tanto en subir como en bajar, me va a dar una velocidad final de menos 49, que tiene sentido porque si inició a 49, todo lo que logró subir, al final va a volver a adquirir al descender. Entonces, lo acabamos de resolver, como si estuviéramos en prepa, en secundaria, muy sencillo. Entonces, este no es el objetivo es que ya vieron cómo lo resolvimos aquí y volver a tener los mismos resultados, pero ahora con cálculo integral. En cálculo integral sí hay que poner mucha atención y ahí sí cualquier cosa me lo van mencionando, ¿vale? Pero me parece que hicieron muy buenas observaciones en este ejemplo. Esas mismas observaciones me gustaría que las hicieran cuando lo hagamos con cálculo integral, ¿vale? Entonces, cálculo integral no me da fórmulas, me dice, estas dos son tus fórmulas, son tus funciones, arréglatelas solo con estos dos elementos, ¿vale? ¿Qué tan difícil o fácil va a ser? Va a ser fácil o difícil dependiendo de cómo nosotros vayamos viendo qué tenemos y qué no tenemos, ¿vale? Entonces, no quiero omitir decirles que la primera que quiero hacer es la de la velocidad. Velocidad de t es igual a la integral de la aceleración de t con respecto al tiempo. Y sé que la aceleración del tiempo vale 9.8. ¿Ok? No estoy integrando, simplemente estoy estableciendo a de t es igual a 9.8 y entonces la puedo meter en mi ecuación, en mi integral. Lo hago de esa forma porque es el único valor con el que yo cuento para poder empezar mi ejercicio. ¿Ok? Entonces, simplemente lo sustituyo, me queda b de t es igual a la integral de menos 9.8, lo hago como ustedes me lo indicaron hace un momento, y me quedaría, si ustedes están de acuerdo, como menos 9.8 de t más c, donde c, en estos casos, cuando tengo problemas prácticos, no la puedo dejar como una c, porque me estaría añadiendo otra variable. Entonces, quiero saber cuánto vale c. ¿Alguien sabe alguna condición inicial que yo les haya dado en el ejercicio? Me parece que ahorita no las muestro, pero ¿alguien la recuerda? ¿Qué condiciones iniciales di sobre este problema? ¿Alguien recordará algo? Velocidad inicial en 49, altura en 0, Perfecto. velocidad final en 0. Perfecto. Lo primero que dijiste, como estamos hablando de velocidad, entonces me serviría mucho otra velocidad inicial que yo tenga. ¿Les di una velocidad inicial en el problema? Justo la que mencionaste. Sí, profe. ¿Cuánto vale?
Vale 9 49 metros metros sobre sobre segundo. 49 metros sobre segundo. En los ejercicios de aplicación, C no se queda como una C, adquiere el valor de una condición inicial que vaya acorde. En este caso, es igual a velocidad inicial. Y entonces mi velocidad inicial, mi velocidad de cero, vale 49 metros sobre segundo. Una cosa que podría yo hacer es sustituir. ¿Qué pasaría si yo evalúo todo esto y digo, si los confundo, demás me dicen, todo esto debe de ser igual a 49 metros sobre segundo, 49. Entonces, B de 0 va a ser igual a menos 9.8 por T cuando T debe de valer 0, porque aquí me lo indica, más C igual a 49, ¿vale? Este se elimina y entonces me diría C es igual a 49, ¿vale? Acabo de obtener el valor de C. Si eso los confunde, entonces simplemente decimos sustituyo mi valor de condición inicial y listo. Todo lo que acabo de hacer el despeje lo vamos a hacer más adelante, por eso lo quería ir enfatizando desde ahorita, pero si no, síganme con lo que estamos ahorita, simplemente ese 49 es porque es el valor de la condición inicial, ¿vale? Entonces, hasta ahí ya obtuvimos otra fórmula, y esa fórmula es importante porque ya es una fórmula en la que yo puedo empezar a sustituir. Me dice, si tú quieres saber la velocidad del objeto en cualquier parte del tiempo, sustitúyela en esta fórmula, ¿vale? Y entonces me voy del otro lado, me dice h de t va a ser igual a b de t por d de t, y justo acabo de obtener una función b de t, y le tenía que quitar la c, porque si yo la agregaba me iba a quedar como c por t, o se iba a complicar cada vez más mi ecuación, y la idea es irla simplificando. Muy bien, si yo sustituyo b de t por la nueva fórmula que acabo de obtener, observen que solo metí mi b de t que acabo de obtener en mi integral, porque así me lo establece h de t, me dice h de t es igual a la integral de b de t, entonces por eso la metí. ¿Quién me podría apoyar a integrar esa función? ¿Quién me puede apoyar a integrar h de t? Es una integral muy sencilla. Sería ¿Quién menos 9.8t cuadrada más 49t. Muy bien, te faltó por ahí un detallito. ¿Alguien notó? 9.8 t cuadrada sobre 2 Sobre más 2. 49 t. Perfecto. Por ahí te falló el sobre 2. Pero muy bien, menos 9.8t cuadrado sobre 2 más 49t más c. En este caso no aplico c porque no tengo, o sí podría ocupar más c, ¿y quién me dice cuánto vale la altura inicial? H de 0. ¿Cuánto vale H de 0? La altura inicial, ¿cuánto vale? 0. 0. 0. Muy bien. Entonces por eso aquí más C vale 0, ¿vale? Entonces, en este caso ya lo explico, ya no lo pongo en enunciado, y entonces estas dos serían mis ecuaciones. Observen que en la de la derecha, en mi función de b de t, ese 49 apareció por mi condición inicial, que era 49 metros sobre segundo, positivos porque iba en dirección hacia arriba, y en la de h de t no le agrego nada porque justo mi altura inicial o mi condición inicial era que h de 0 vale 0. Con estas dos tengo que resolver todos los problemas, ¿vale? Aquí viene lo complicado. Llegar a esto es puro cálculo integral. Me parece que llegar a estas dos, todos lo entendieron. Si no fuera así, menciónenmelo para regresarme y poder volverlo a explicar. ¿Alguien no entendió de dónde salieron estas fórmulas? Me parece que todos lo comprendieron. Entonces, ahora sí, a partir de estas dos fórmulas, lo que quiero hacer es obtener todas las demás variables. Por ejemplo, me dice, ¿cuál es la velocidad cuando t vale 2 segundos? Me dice, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál fórmula ustedes creen que debería de ocupar? ¿La de la izquierda o la de la derecha? ¿La de h de t o la de b de t? ¿Cuál fórmula debería de ocupar? La de BDT. B de t. Entonces voy a poner b de t, en este caso b de 2, b de t es igual a 9.8 de t más 49, la sustituyo cuando b vale 2, y observen otra vez la simbología es esencial. Ahora estoy reemplazando t igual a 2, por eso en vez de colocar t, coloco un número 2, me dice b de 2 va a ser igual a menos 9.8 por 2 más 49.
Si hago esto, me va a quedar un resultado de 29.4 metros sobre segundo, ¿vale? Entonces, listo, terminamos. Acabamos de resolver la primera pregunta. La siguiente pregunta me dice, ¿cuánto tiempo permanece en el aire el proyectil? ¿Cuál creen ustedes que deba de ocupar, la primera o la segunda fórmula? ¿La de h de t o la de b de t? ¿Cuánto tiempo permanece en el aire el proyectil? Puede ser una de las dos, ¿eh? ¿Puede ser una de las qué, perdón? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos, siempre y cuando despeje t. ¿Están de acuerdo? Yo podría despejar la de la primera o de la segunda. Lo que quiero hacer primero va a ser, por ejemplo, ahí, podría despejar t. Y voy a decir, mi b de t debe de ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? Yo sé que cuando mi objeto llegue a la parte más alta, la velocidad que va a adquirir en ese momento va a ser igual a 0. Entonces simplemente lo igualo a 0. Y ya voy despejando, el 49 pasa restando, el 9.8 también pasaría dividiendo, y entonces me quedaría t igual a 5 segundos. Lo que acabo de hacer en esta es tener que analizar más a fondo el problema. Afortunadamente ya habíamos revisado varias veces y me parece que todos entienden por qué el objeto, cuando llega a la parte más alta, yo puedo suponer de forma acertada que la velocidad que va a tener el objeto en ese momento va a ser 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, listo, obtuve que mi t, que llegó a estar en el aire hasta arriba, fueron 5 segundos, ¿vale? La siguiente es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? En esta sí, perdón. Pero para esa pregunta no deberían ser los 10 segundos. Sí, ahorita vamos a llegar a eso. El tiempo total que permanece en el aire son 10 segundos. Sí, pero entonces le tendría que poner velocidad final a menos 49. Si yo ahí en vez de 0 pusiera menos 49, aquí, por ejemplo, si yo hiciera ese análisis, y aquí le pusiera menos 49, porque sé que es la velocidad final que va a tener el objeto cuando caiga completamente, te apuesto a que aquí me quedarían 10 segundos. ¿Vale? Vale. Vale, pero ahorita vas a ver a qué quiero llegar. Quiero llegar a esos 10 segundos justo con la siguiente pregunta. Observa, me dice, ¿cuál es la altura máxima que va a alcanzar el proyectil? Para poder obtener la altura máxima, entonces debo de yo saber el tiempo. Debo de yo saber el tiempo. Es por eso que primero voy a sustituir cuando vale 5 segundos. Y entonces me dice h de 5 va a ser igual a menos 9.8 sobre 2 por 5 al cuadrado más 49 por 5. Entonces hago la operación. No me quiero entretener mucho con los cálculos, con la aritmética. Entonces menos 49 por 25 más 49 por 5, quedándome un resultado final de 122.5. Simplemente sustituyendo esos 5 segundos que obtuve hace rato, justo para poder resolver esa pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la velocidad de impacto? Aquí sí necesito cuál es el tiempo total que pasó el objeto en el aire. Y observa cómo, si yo no lo quisiera intuir y lo quisiera sacar, que algo me lo expresara, podría hacer esto. Voy a decir cuál es la velocidad de impacto y quién me dice a qué altura debería de estar el objeto para tener la velocidad final. ¿A qué altura debe de estar? 122 metros, ¿no? Esa sería la altura máxima, pero cuando vuelve a caer, ¿en qué altura va a estar? En 0. En 0. Entonces voy a igualar a 0. ¿Vale? Entonces, igualo a 0. Y aquí viene un poco lo complejo. Si yo igualo a 0, acabo de obtener una función parabólica. ¿Alguien recuerda cómo poder resolver ecuaciones cuadráticas? ¿Alguien recuerda cómo obtener ecuaciones cuadráticas? No quiero que me dé la solución, simplemente que me digan métodos. Perdón, ¿te escucho? Ley general. Fórmula general, perfecto. La otra forma, la que quiero ocupar en este momento, es graficar. Entonces, permítanme un momento, quiero cambiar rápido de pantalla para poder mostrarles una gráfica. Listo, me dicen cuando ya la pueden observar, y si no es así, también me lo indican. Ya se puede ver la pantalla, estoy mostrando una graficadora. Si no Sí. se ve, ¿sí ya se ve? Sí. Muy bien. Voy a poner la gráfica que estaba ahí, que me dice menos 4.9, en este caso voy a poner x cuadrada más 49.
¿Sí está bien? Hay algo que no me gusta. Ya, menos 49x, perdón, ahí está. X. Listo. Y entonces esto me dice las raíces. ¿Cuáles son las raíces? No sé si las alcancen a ver. La primera sería ahí, en 0, y la segunda raíz sería en... ¿Alguien la logra observar? 10. 10. Un 10, perfecto. Entonces, si yo no quiero usar la fórmula general, porque es muy tardada, b cuadrada más menos, simplemente grafico. Graficar también me dice, las raíces son 0 y 10. Perfecto. Entonces voy a volver a mi presentación normal. Permítanme tantito. Voy a volver a mi presentación. Y entonces, listo, me dicen cuando ya la puedan volver a observar. Si no fuera así, también indíquenmelo para hacer las correcciones necesarias. Ya, Listo, profe. ya estamos de nuevo en la presentación, ¿verdad? Sí. Las que acabo de obtener las raíces son justo los tiempos en el que la altura fue 0, ¿vale? Fue cuando inició y cuando transcurrieron 10 segundos. Incluso, aunque a usted, ninguno de ustedes me hubiera hecho la observación de profesor, pero que no el tiempo total fueron 10, si ninguno de ustedes lo hubiera notado y ni yo, el problema no lo hubiera dicho. El problema te está diciendo, oye, solo se va a cumplir que tu velocidad va a ser menos 49 o la velocidad final va a llegar a la posición 0 cuando sean 0 y 10 segundos. Entonces, observen cómo este tiempo que ustedes dedujeron, este tiempo que ustedes acertadamente, cada uno en diferente momento llegó, el problema también nos lo da. Me lo marca como una raíz, me dice, en algún momento el tiempo tiene que, la altura sea 0, solo se puede cumplir cuando el tiempo sea 10, ¿vale? Muy bien, voy a continuar, ya habiendo aclarado esa duda que me comentaban, y entonces voy a sustituir esos 10 segundos. Entonces sustituyo cuando B vale 10 para saber cuál va a ser la velocidad final, la velocidad de impacto. Hago y me da menos 49 metros sobre segundo, ¿vale? Ok, vamos a empezar ya el análisis, las comparaciones. No sé si notaron que en el caso del cálculo integral solo ocupamos dos fórmulas. En el caso del cálculo integral solo ocupamos dos fórmulas para poder resolver cualquier duda. Mientras que con física clásica ocupamos cuatro fórmulas y en ocasiones tuvimos que despejar, ¿vale? Entonces, esa sería la primera aclaración. Luego, ¿cuál fue la velocidad de t igual a 2 segundos? En cálculo integral ocupamos la fórmula de b de t. En fórmulas de física clásica ocupamos una que dice la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. Al final, cuando hacíamos los cálculos, en ambos llegamos a la misma solución de 29.4 metros sobre segundo, ¿vale? Después sigue la que dice cuánto tiempo permaneció en el aire el proyectil. Y entonces, en este caso, para cálculo integral ocupamos la misma fórmula otra vez, no cambiamos, seguimos sobre la misma. Mientras que acá ocupamos otra que habíamos despejado. En ambos casos despejamos la t y en ambos casos nos dio 5 segundos, ¿vale? Continuamos y entonces seguimos a cuál fue la altura máxima. En este caso, en ambos, recuerden, llegamos a los 5 segundos, perdón, la altura máxima la medimos a los 5 segundos y nos dio un total de 122.5. La parte más alta sería 122.5. Si hablamos de cuánta distancia recorrió, pues ya sería el doble, los 122.5 de subida más los 100.225 de bajada. Pero aquí nos dice cuál fue la altura máxima. Por último, nos pregunta cuál es la velocidad del impacto. La velocidad del impacto, para cálculo integral, establecimos los valores primero de que solo se puede cumplir que el objeto llegue a la parte más baja cuando tenga 0 segundos o cuando tenga 10 segundos. Y acá simplemente había una fórmula. ¿Okay? Entonces, el cálculo integral fue más complejo, tuvimos que hacer un análisis, pensarlo más, incluso tuvimos que resolver una cuadrática, mientras que en las fórmulas de física básica me lo da de forma automática, ¿vale? Muy bien, esto sería todo lo que se hablaría sobre el ejemplo de relacionar el cálculo integral con la física básica, ¿vale? ¿Dudas? ¿Alguien no logró entender del todo qué hicimos? ¿Alguien se confundió en algún punto? ¿O a todos les quedó claro? Me parece que a todos les quedó claro.
Muy bien. Entonces vamos con la conclusión, ya para terminar y dar cierre a este de física y continuar con el otro ejercicio, ¿vale? Entonces, acabamos de revisar un ejercicio de física básica, donde un objeto, tiro vertical, lo subimos y encontramos todo, velocidades en cualquier momento, altura máxima, tiempo total, obtuvimos cualquier dato que ustedes eh, quisieran o necesitaran, lo pudimos tener de esta forma, ¿vale? Muy bien. Ahora imaginen que yo no quisiera ocupar una piedra, sino yo lo cambiara por otro objeto, por ejemplo, un cohete. ¿Están de acuerdo que haciendo la analogía, un cohete tiene las mismas características del ejercicio que acabamos de hacer? Si ustedes estuvieran estudiando ingeniería, a lo mejor aeroespacial, ¿qué otra? Si es aeroespacial, aeronáutica, se me fue, mecánica o de diseño, y ustedes les dicen, oye, necesito saber cuál es la velocidad inicial que tiene que tener este objeto. Entonces, o simplemente dándole la velocidad inicial, ustedes podrían ir probando varias velocidades iniciales hasta ver cuál es la necesaria para que salga de la Tierra. Entonces, es un ejercicio muy sencillo. Básicamente lo que acabamos de ver es que el cálculo integral ayudó muchísimo a formar lo que son los principios básicos de ingeniería. Si no hubiera existido el cálculo integral, no existirían las fórmulas que conocemos. Si hicieron la comparación, obviamente las fórmulas de física básica las hizo alguien basándose en las de cálculo integral, ¿vale? De hecho, fue así tal cual las escribí, son como es el mismo desarrollo que en su momento hicieron los científicos como Newton, ¿no? Muy bien. Si yo les diera la velocidad inicial de un cohete, que es de 16.26 kilómetros por segundo, ustedes podrían hacer el mismo análisis, podrían saber cuánto es la altura total a la que puede llegar, podrían saber cuál es la distancia total recorrida, cuánto tiempo tardaría en salir del espacio. Ustedes simplemente con este dato podrían determinar todas las demás características. Nada más para que hagan una idea, cuando hablamos de 16.26 kilómetros sobre segundo, hablamos de alrededor de 5.854 kilómetros por hora. Significaría poder llegar de aquí a Brasil en una hora. ¿Okay? A eso nos referimos con esa distancia. ¿Vale? Muy bien. Continúo. Y simplemente haciendo el recordatorio que sí, el tiro vertical es una flecha que solamente va en línea recta y que cuando hiciéramos el cálculo para un cohete, por ejemplo, pues habría que tomar en cuenta varios factores, como la velocidad la velocidad del viento, que la Tierra está girando en todo momento, el propio peso del objeto, etcétera, ¿vale? Cómo se va a ir curvando. Entonces, simplemente habría que hacer eso. Pero si ven, de todas maneras se forma una curva. Vuelvo a lo mismo. Si yo quisiera saber cuánto es la distancia total que se va a desplazar, hago cálculo integral que me dice el área total debajo de una curva, ¿vale? Muy bien, quiero cerrar ya con este ejercicio para poder iniciar el otro y quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario que aporte un poco más a lo que acabamos de ver. ¿No? Recuerden que es más fácil eh, responder por el chat o algo así para hacer más dinámica la clase, no tener tantas estas pausas. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Sí quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Quieren que lo vuelva a explicar o algo así? No, profe, todo bien.